Pero bueno, esto es un hito. ¿Por qué es un hito? Porque a nivel constitucional se trata el tema de la legitimación en materia ambiental. Y eso, pues realmente es una circunstancia bastante poco usual que la misma Constitución se ocupe de regular un tema muy propio más de la normativa infraconstitucional. Y bueno, uno podría preguntarse por qué se ocupó de la legitimación. Pues básicamente porque uno de los mecanismos que hacen eficaz ese derecho fundamental está muy probablemente en la intervención, en la participación de los ciudadanos, haciendo el conocimiento de las autoridades de cualquier naturaleza, jurisdiccional, ministerio público, administrativa, conductas que lesionen el derecho ambiental. Como esto es un tema de carácter difuso, pues tiene todo el sentido del mundo que pues sea también difusa la legitimación, que sea objetiva y no subjetiva, y de ahí que sea lógico que la propia Constitución hubiese cerrado digamos, el espacio de acción del ejercicio de la libertad de configuración del legislador ordinario para que no pueda restringir la legitimación en materia constitucional. Y bueno, el último hito está en el artículo 10, inciso C y D del Código Procesal Contencioso Administrativo. Ahí se habla del interés difuso que atañe a la colectividad, pero también en el inciso D de la acción popular. Y la acción popular tiene la, digamos, única manifestación conocida, por lo menos en mi caso, en la norma antes citada de la ley de biodiversidad. Esa disposición es la que hace que en materia ambiental rija el principio o la legitimación o la acción popular, que como saben es una figura propia del derecho del derecho latinoamericano. Nace en Colombia, luego en Venezuela desde el siglo XIX, y bueno, Colombia incluso lo tiene a nivel constitucional garantizado, pero bueno, interesa en este caso señalar que la ley de biodiversidad, como vimos, establece que existe acción popular en materia ambiental. Y el código, como lo sabemos, lo que hace es señalar que la legitimación es de esta naturaleza cuando la ley así lo establezca. Es decir, el código no estableció que fuese, que hubiese acción popular en materia contencioso-administrativa, pero sí dejó establecido que estarán legitimadas todas las personas por acción popular cuando así lo disponga expresamente la ley. Entonces me dicen que está bajo el volumen. Vamos a ver. Perdonen un momento a ver si puedo resolverlo. Vamos a ver si ahí se oye mejor. Me avisa don Marco si se oye mejor ahí. Muy bien, se oye mejor ahí, qué dicho. Les decía que el código en el artículo 10, inciso C, habla de quienes invoquen, de que estarán legitimados quienes invoquen la defensa de intereses difusos y colectivos. Y el D dice todas las personas por acción popular cuando así lo disponga expresamente la ley. Recuerdo muy bien que cuando se redactó esa norma, existía ese debate. Bueno, ¿qué tan abierta queremos la legitimación en el contencioso? Por supuesto que haber hecho, como hicieron en Colombia hace mucho tiempo, imperar el derecho, el interés por la mera legalidad de la administración como un interés difuso, podría haber ocasionado, decían algunos, el colapso de la jurisdicción contenciosa.
No pasa así en Colombia, no pasa así en Colombia, pues ¿por qué iba a pasar en Costa Rica? Bueno, estamos cerca, estamos en el trópico, somos latinos, somos de los mismos. Pero bueno, se dijo, bueno, no, la verdad es que no introduzcamos la acción popular en el código, pero sí dejemos abierta la posibilidad que leyes sectoriales lo hagan. Y bueno, ya lo había hecho la ley de la biodiversidad, que, como vimos, establece, igual que el 50, que toda persona tiene legitimación para ser parte en materia ambiental. De modo que, como se ve en esta filmina, y lo estableció la sección sexta del Tribunal Contencioso en ese fallo, esa acción popular, tratándose de la tutela ambiental, está establecida en el 105 de la Ley de Biodiversidad. Vigente incluso, como bien puntualiza la resolución, desde antes de la reforma constitucional antes referida. Así que, como ven, hay una tendencia marcada con los hitos que hemos venido comentando para hacer valer en materia ambiental la legitimación objetiva. Y obviamente, aunque estas normas, una es del contencioso administrativo, otra es de la ley de la jurisdicción constitucional, lo cierto es que ya vimos que tanto la Constitución como la ley de biodiversidad no distinguen, es decir, queda abierta esa legitimación objetiva tanto para la vía administrativa como para la vía jurisdiccional. De modo que en este sentido hay que considerar como una variable muy propia de los procedimientos sancionadores ambientales la legitimación junto con el régimen de responsabilidad particulares que rigen en el campo del derecho ambiental. Les mencioné que en este ámbito de los procedimientos sancionadores hay una bifurcación de vías. Podríamos hablar de más vías. Por ahí hay municipios que tienen oficinas ambientales y han entendido que tienen competencia para establecer sanciones ambientales. Ya en esto, pues la sección tercera tiene sus precedentes en esa materia de cuáles son en realidad las potestades que las autoridades municipales tienen en estos temas ambientales. A mi juicio, la competencia en estricto sentido de corte sancionador ambiental la tienen la Secretaría Técnica Nacional Ambiental o el Tribunal Ambiental Administrativo. ¿Qué pasó con estos dos órganos? Bueno, como suele suceder en nuestro medio, cuando se redactó la Ley Orgánica del Ambiente, se improvisó, literalmente, se improvisó en el curso del debate la creación del Tribunal Ambiental Administrativo. Y no se reparó en que al introducir las normas que regulan el Tribunal Ambiental Administrativo en la Ley Orgánica, iba a haber una, digamos, superposición de competencias sancionadoras entre la Secretaría Técnica Nacional Ambiental y el Tribunal Ambiental Administrativo. Tan es así que hay por ahí unos pronunciamientos de la Procuraduría General de la República que tuvieron que explicar. Incluso hay uno que recomienda reformar la Ley Orgánica del Ambiente para solventar ese gazapo legislativo, uno más de tantos, que no reparó en que introducirle esta figura del Tribunal Ambiental Administrativo a la ley iba pues, a generar alguna confusión con relación a cuáles son las potestades de la Secretaría y cuáles las del Tribunal. Pero no sobre esa duda se generó. También se ha generado un debate, incluso una consulta de quien era en ese momento ministro de Ambiente, diciendo si ese Tribunal Ambiental Administrativo no era un tribunal de corte jurisdiccional y que entonces había un conflicto de competencias con los tribunales jurisdiccionales, sea contenciosos o incluso penales. La Procuraduría
aclaró, como correspondía, pues que no, pues claramente un tribunal de corte administrativo, su propia denominación lo dice, y la ley sí precisó claramente que iba a ser un órgano desconcentrado del Ministerio de Ambiente y Energía. Pero bueno, cuando se regulan las sanciones, esas sanciones están en el artículo 99 de la Ley Orgánica y no se discrimina cuáles son competencias de la Secretaría y cuáles del Tribunal Ambiental. Finalmente, se ha entendido que tanto la Secretaría Técnica Nacional Ambiental, la SETENA, como el Tribunal Ambiental Administrativo pueden disponer las mismas sanciones establecidas en esa norma de la ley orgánica. Bueno, ¿y cuándo voy a un sitio y cuándo voy al otro? ¿Cuándo acudo a la Secretaría y cuándo al Tribunal Ambiental? Aquí hay que hacer una breve explicación de lo que hace la Secretaría Técnica Nacional Ambiental y es, como les decía, dentro de los procedimientos regulados por este Reglamento General de Procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental, está especialmente los procedimientos declarativos o constitutivos de la licencia viabilidad ambiental que para cierto tipo de obras o proyectos se debe solicitar por el interesado previo al desarrollo de ese proyecto o de esa obra. Pero ahí hay uno o dos fallos de la sala primera, que por cierto, cuando hagamos el foro de Derecho Ambiental, voy a procurar que alguno de nuestros invitados examine ese criterio. Incluso la sala primera, erróneamente a mi juicio, porque no entiende bien lo que es esa licencia, ha entendido que esa licencia es un requisito, nada más un requisito del permiso de construcción. Y bueno, cuando le comenté eso a un gran conocedor del derecho ambiental argentino, pues en el chat me puso, ¡qué horror! Bueno, sí, ese es el horror que dijo la sala primera. Y es un horror porque la licencia de viabilidad ambiental, pues no solo es un requisito de un permiso de construcción. La viabilidad ambiental regula toda la actividad, incluso antes del inicio de la construcción, cuando se requiere una construcción, sino durante la operación de esa obra, de ese proyecto, y hasta cuando esa obra y ese proyecto finalizan con el cierre técnico. Es decir, es todo el ciclo, y dentro del cual la construcción de la obra no es más que una parte, y no precisamente la que más impactos ambientales puede ocasionar. Obviamente, una industria que genera emanaciones en el ambiente, en el aire, de agua, etcétera, ruido, trepidaciones, pues va a causar más impactos en el proceso de funcionamiento que en el proceso constructivo, donde lo que hay son movimientos de tierra, algunos escombros, etcétera, pero realmente el impacto se va a dar más en esa fase. Y si es, por ejemplo, una actividad minera, pues obviamente requiere un cierre ambiental, no diga crucitas, donde hemos visto que esa circunstancia en la actividad minera metálica y también en la no metálica, pues el cierre ambiental del proyecto es algo bastante delicado para evitar daños ambientales una vez que termina la operación o la actividad productiva. Digo todo esto no solo para criticar el fallo erróneo, perdón, no era de la sala primera, es del Tribunal de Casación. Bueno, al final es un poco lo mismo, pero hago la aclaración, es del Tribunal de Casación Contencioso. Hago esta aclaración de lo que significa la licencia, porque la Secretaría Técnica Nacional Ambiental es el órgano sancionador cuando existe una licencia otorgada a una determinada actividad. Es decir, si hay una conducta que está causando impacto ambiental y quiero denunciar y ser parte del procedimiento para que se establezca una sanción, es
ante la Secretaría Técnica Nacional Ambiental que tengo que acudir siempre y cuando esa actividad tenga licencia ambiental. Y es que hay que aclarar que hay múltiples actividades que no la tienen. Uno, porque eran anteriores a la entrada en vigor de la Ley Orgánica del Ambiente. Y aunque está la figura del EDA, que es una figura para obtener una licencia para esos casos de actividades previas a la vigencia de la ley orgánica, que fue la que estableció la evaluación de impacto ambiental, pues no todas las empresas o proyectos la han gestionado. Pero también hay una gran cantidad de actividades que por su menor impacto, de acuerdo con los criterios establecidos en este reglamento precisamente, pues no requieren simplemente una evaluación o una licencia. Esos proyectos y aquellos que existían antes de la vigencia de la Ley Orgánica del Ambiente, pues no tienen licencias ambientales. ¿Y qué pasa con esos proyectos? Bueno, ahí en esos casos, quien ejerce la potestad de sanción en materia ambiental es el Tribunal Ambiental Administrativo. Ese fue el criterio salomónico con el cual se hizo el deslinde de competencias que el legislador no hizo. Y esto está en los artículos 53 y 54 del Reglamento General de los Procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental. Ya saben, si hay como dicen los consultores ambientales, un expediente abierto en la SEPENA, es ahí a donde hay que acudir a plantear una denuncia por una eventual actividad que lesione el ambiente. Si no existe expediente, si no existe licencia ambiental, es entonces ante el Tribunal Ambiental Administrativo donde debemos acudir. Obviamente esto genera conflictos de competencia, pero lo cierto es que en esa norma reglamentaria es donde se resolvió ese deslinde de competencias en el ejercicio de la potestad sancionadora ambiental. Y bueno, ¿cómo se tramita el procedimiento sancionador cuando le corresponde a la SEPENA actuar? Y aquí me veo en la lamentable situación de que no puedo acudir a un cuerpo normativo robusto para hacer esa explicación. De hecho, me vi en la necesidad de tomar el dicho de ese tema, de cómo ellos dicen que hacen esto, que está en el sitio web de la SEPENA, de cómo tramitan una denuncia ambiental para ilustrarles cuál es ese procedimiento, diría yo, improvisado, riesgoso, con el cual se tramitan las denuncias ambientales ante la SEPENA. Y bueno, y es que ¿cuáles son las sanciones que puede ser objeto un particular en estos supuestos? Bueno, perder la licencia ambiental, para ponerles el más grave escenario. Bueno, ¿y qué significa perder la licencia ambiental? Pues como dice la sección tercera del Tribunal Contencioso con razón, bueno, ahí puede haber un efecto dominó. Si yo pierdo la licencia ambiental, hay un decaimiento de un requisito que fue exigido para la patente municipal, por ejemplo, o para incluso, porque a veces pasa, hay licencia ambiental y hay permiso sanitario, y resulta que para que me den el permiso sanitario requiero la licencia ambiental. Si perdí la licencia ambiental, tengo un efecto dominó y el cierre de operaciones es prácticamente inevitable. Bueno, a pesar de ese gran riesgo, resulta ser que hay a mi juicio, improvisación en este ámbito, de un procedimiento que está muy ligeramente regulado en un reglamento que quizá a mi juicio en algunos ámbitos excede y quebranta el principio de reserva legal. Y bueno, si nos atenemos a lo que dice SEPENA, que se hace cuando se presenta una denuncia, podemos ver que se verifica lo que dicen los artículos 51 a 54, que básicamente, como lo vimos,
son los que regulan esa distribución de competencias. Se traslada la denuncia al Departamento de Auditoría y Seguimiento Ambiental. Se solicitan pruebas de descargo a la representación legal del proyecto. Vean que aquí nadie habla de un auto de traslado, de cargos, que precise cuál es la imputación. Simplemente se pone en conocimiento la denuncia. Usted particular verá qué es lo que denuncian, cuál es la sanción que podría ser imputada, etcétera. Es decir, aquí hay un trámite absolutamente informal del procedimiento. Y esto que es muy propio lo vamos a ver que en el Tribunal Ambiental también sucede, se realiza inspección de campo para verificar los hechos denunciados en aquellos casos donde lo ameritan. Muchos lo ameritan. Ya voy a referirme a este tema de la inspección. Se hace la solicitud de criterios de otras entidades. Usualmente, ¿qué les digo? Se consulta el área de conservación para ver si existe invasión a una zona de protección de una naciente o de un río. Entonces se hace la solicitud para que esta entidad indique, haga su inspección, verifique si la actividad que se denunció está dentro del área de protección de una naciente o de un río y reporte. Se hace solicitud de criterios de otros departamentos de SETENA, se emite un informe técnico. ¿De quién? Del Departamento de Auditoría y Seguimiento Ambiental, se remite a la comisión plenaria, que es el órgano superior, que genera una resolución o solicita criterio adicional pertinente y se procede a la emisión del acto final de la denuncia. Y se notifica. Es decir, todo aquello que nos contó don Jorge, que dice la jurisprudencia de la Corte Interamericana, del principio de intimación, de la diferencia entre órgano instructor y órgano decisor, todo lo que nos explicó con detalle don Marco Hernández en lo que al procedimiento regulado por el libro segundo de la Ley General se refiere, todo eso aquí no impera. Aquí impera un procedimiento bastante más, digamos, ligero, y muy probablemente, porque no lo dice ninguna norma expresamente, en el entendido de que entre SETENA y el denunciado existe una relación que llamarían algunos de especial sujeción, porque la actividad está regulada a partir de una licencia. Y siempre que se da el otorgamiento de esa licencia, se advierte que si se hace algo contrario a los compromisos ambientales establecidos y de los cuales depende esa licencia, se puede, dice la resolución machotera, anular la sentencia. Habrá que ver si eso es una anulación, pero bueno, eso es lo que dice. Se extingue la licencia, se puede llegar a extinguir. Pero bueno, a mi juicio eso no justifica que haya semejante ligereza, que no se consolide un procedimiento, por lo menos en el cual se pueda tener claridad de la oportunidad para ofrecer prueba de descargo, donde se dé el contradictorio que en la ley general se da en la audiencia oral y privada. En fin, todos los institutos que hemos comentado en anteriores exposiciones, pues acá no parecen contar. Repito, muy probablemente, partiendo de la hipótesis equivocada a mi juicio, o quizá llevada al extremo, de que como existe entre la SETENA y el particular una relación de especial sujeción, que a mí no es un instituto que sea de mis preferidos, pero bueno, si esa es la teoría, si esa es la tesis, pues eso les hace pensar que tienen la posibilidad de llevar a cabo un procedimiento con esta informalidad y esta ligereza que a mi juicio es contrario al debido proceso. Pero bueno, quería enunciarlo porque estos son los pasos que la propia SETENA dice que lleva cuando se presenta una denuncia. Y bueno, en materia ambiental, la inspección de campo evidentemente es de mucho interés. Y esto nos remite a dos normas, el 23 y 48 del reglamento de procedimientos de SETENA,
establece los pasos para el seguimiento ambiental de los proyectos y las inspecciones ambientales de cumplimiento. Y esto lo subrayo porque hay que recordar que el concepto del poder de inspección, que probablemente va a ser mencionado en la próxima exposición de doña María Lourdes Echandi, porque en competencia, el derecho a la competencia también es un tema de interés, del poder de inspección de las autoridades de competencia, le atribuye, dice don Ricardo Rivero, una panoplia de potestades al órgano de inspección, de acuerdo con especialidades de cada sector de actividad inspeccionada. Precisamente por eso ese reglamento se encarga de regular con detalle, incluso más que el propio procedimiento sancionador, cómo es que se llevan a cabo las inspecciones ambientales de cumplimiento. Pudiéndose incluso, dice don Ricardo, paralizar la actividad como uno de los poderes extremos que puede activar una inspección, aunque este poder no se encomiende en todo caso directamente a los órganos de inspección. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que a partir del resultado de una inspección se puede disparar en la obligación, el deber de la administración de dictar una medida cautelar suspensiva. Es decir, que anticipe el acto final o que cautelarmente disponga la suspensión de la actividad para que no se produzca o consolide o agrave un daño ambiental que in situ se ha comprobado. Entonces, esto tiene una notable importancia dentro de los poderes que tiene los órganos de inspección y requiere, a mi juicio, una especial regulación insuficiente para mi gusto, siendo insuficiente la que se menciona en esta filmina. Por cierto, ese texto también lo extraje del sitio web de la CETENA, es decir, es la propia CETENA quien dice que hace así las inspecciones. Me parece que en estas inspecciones debe existir un equilibrio. Normalmente se avisa, se va a hacer la inspección, e incluso debería, en ese sentido, creo que así, y en realidad es así en la práctica, estar presente los distintos asesores técnicos de la empresa involucrada, presenciar la inspección, participar en la confección del acta, etcétera. Pero tengamos en cuenta que lo que pasa en una inspección luego puede tener un efecto posterior con el órgano competente que podría adoptar una medida cautelar como la de paralizar la actividad, según menciona don Ricardo en esta breve cita. Bien, eso quería decir con relación al caso de la CETENA. En el caso del procedimiento ante el Tribunal Ambiental Administrativo, podemos ir más rápido porque, como ven en la lámina, el artículo 11 de su reglamento remite a la Ley General de la Administración Pública y sujeta a los principios de oralidad, oficialidad, celeridad e inmediación e informalidad, así como el impulso de oficio. Esta norma está remitiéndonos entonces a el libro segundo de la Ley General que comentó don Marco oportunamente. Claro, aquí hay un pequeño gran detalle. El libro segundo está estructurado con la figura del órgano instructor o órgano director del procedimiento y el órgano decisor. Y como vamos a ver, en el caso del Tribunal Ambiental Administrativo, resulta ser que prácticamente tenemos un único órgano, es decir, el mismo órgano que instruye es el que va a resolver. Entonces, esta aplicación, digamos, automática de la Ley General de la Administración Pública habrá de tener sus, digamos, bemoles por esta importante circunstancia que difiere en el trámite que lleva a cabo el Tribunal Ambiental Administrativo. Y bueno, aquí hay un tema lamentable, el tema de la celeridad, perdón. Aunque aquí se menciona la celeridad,
Lo cierto del caso es que en el Tribunal Ambiental lo que menos hay es celeridad, al grado de que los procedimientos se pueden extender por años, 3, 4 años. Por ahí vi un fallo de la sala, estaba buscando otra cosa, me encontré el asunto tenía ya más de 4 años y el tribunal no había resuelto. Lo que en materia ambiental es un sinsentido. Es decir, si el principio preventivo es uno de los pilares del derecho ambiental, obviamente la celeridad de actuar de este tipo de tribunales pues debería, para satisfacer ese principio, ser su principal característica. Lamentablemente no es el caso y el Tribunal Ambiental, si algo no tiene, es que sea célebre. Tiene un poder cautelar expresamente establecido en esta norma del reglamento del tribunal. Hay jurisprudencia de la sala que ha establecido que el poder cautelar de por sí es implícito, o sea, el que tiene poder sancionador tiene implícitamente un poder cautelar, pero bueno, al margen de eso, dice esta norma, cuando la gravedad de los hechos denunciados implique que se puedan cometer daños ambientales de difícil o imposible reparación, ya les dije que esa es la principal naturaleza del daño ambiental en casi todos los casos, el tribunal podrá, de acuerdo con el 99 de la Ley Orgánica y 1145-54 de la Ley de Biodiversidad, dictar medidas cautelares para impedir la comisión del daño o que las acciones dañinas continúen. Esto es muy característico, el Tribunal Ambiental ejerce continuamente este poder cautelar y probablemente después de eso es que se bajan las revoluciones y el procedimiento cae en un letargo de años. Luego hay otra figura particular que ha causado dudas, incluso dictámenes de la Procuraduría General de la República que les menciono, con relación a si cabe o no cabe la conciliación. Es una práctica usual que el Tribunal Ambiental Administrativo procure la conciliación. Me parece a mí una buena práctica, sin lugar a dudas, porque por la materia en la que estamos, muchas veces es mejor un acuerdo que una sanción. Y sobre todo porque el acuerdo puede permitirnos que haya una compensación más satisfactoria del eventual daño que se haya producido, daño ambiental. Y bueno, resulta que para la Procuraduría no es competencia del tribunal proponer o realizar la conciliación. Por supuesto, aquí se está confundiendo gimnasia con magnesia. La conciliación no se propone o realiza. La conciliación es una solución heterocompositiva y un tercero homologa. Aquí están confundiendo la mediación con la conciliación. Pero bueno, lo que se quiere decir es que el papel del tribunal es homologar el acuerdo conciliatorio. Un poco como sucede en vía contencioso administrativa, donde el juez o la jueza de conciliación le da el espacio a las partes para que las partes eventualmente lleguen a una conciliación y de llegar a ese acuerdo luego examina si ese acuerdo es o no legítimo o conforme con el ordenamiento jurídico. Por supuesto que esa posibilidad se ve luego reforzada por lo establecido en el Código Procesal Contencioso Administrativo, que aunque es para la vía jurisdiccional, pues me parece que aplica también para conciliaciones extra proceso. En el 72, que establece en el párrafo 1 del CPECA, la administración podrá conciliar sobre la conducta administrativa, su validez y sus efectos, con independencia de naturaleza pública o privada. Ahí se rompieron esquemas y bueno, queda abierta la posibilidad de que, por ejemplo, órganos del Ministerio de Ambiente puedan conciliar, si fueron ellos quienes plantearon una denuncia, por ejemplo, alguno de las áreas de conservación, podrían conciliar con el denunciado para que antes que imponerle una sanción, se le imponga en el acuerdo el deber de compensar
el daño que eventualmente hayan causado y obviamente cesar la actividad. Es decir, siempre he creído que se puede ir mucho más allá con la opción paccionada, determinación del procedimiento, que con la unilateral. ¿Por qué? Porque la unilateral solo da la opción sancionadora, mientras que en la paccionada podemos acordar mucho más que lo que se reduciría en el caso de que el procedimiento sancionador termine con una decisión unilateral. Y para ir terminando, este es el flujo, el diagrama de flujo del procedimiento administrativo que está regulado en el reglamento de procedimientos del Tribunal Ambiental. La denuncia abre la etapa de investigación que lleva a cabo el mismo tribunal, donde pudiera darse el dictado de una medida cautelar, donde se pueden requerir informes a áreas de conservación o al Departamento de Aguas, a la Dirección de Aguas, del MINAE, municipios, etcétera, donde se pueden dar las inspecciones que comentamos, igual que el caso de Setena. Luego de eso se daría la resolución de inicio. Pero vean que esa etapa de investigación la ha llevado a cabo el mismo órgano que luego decide abrir el procedimiento, que es el mismo ante el cual se tramita el procedimiento con la audiencia oral, es el mismo que adopta el acto final y el que conoce y resuelve el recurso de reposición. Y aquí es donde está la interrogante con la que cierro mi exposición, que es si esto pasaría el tamiz de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. No digo de la Sala Constitucional, porque lamentablemente su sesgo proteccionista ha venido decayendo mucho en los últimos años, pero no es el caso de la Corte Interamericana, como Jorge lo explicó. No hay división, diferenciación entre órgano instructor y órgano resolutor o decisor. El mismo que hace la investigación preliminar es el que decide que se haga o no la apertura del procedimiento. De algún modo, estas inspecciones, estos informes que se han rendido en la fase de investigación total pasan a ser parte del acervo probatorio sin que en buena técnica se hayan sometido a un contradictorio como debería de suceder. Es decir, normalmente lo que sucedió antes del inicio no existe jurídicamente, es solo lo que sirvió para motivar la apertura del procedimiento y tendría que evacuar prueba de nuevo para someterla al contradictorio en el procedimiento administrativo sancionado. Como ven, tanto en Setena como en el Tribunal Ambiental, a mi juicio hay mucho que mejorar, mucho que avanzar y corregir, y especialmente pues consolidar las garantías del debido proceso sancionador administrativo que han sido examinadas en otras de las exposiciones que se han dado ya, como la de don Jorge, la de Marco, y bueno, en materia tributaria, pues un poco podríamos trasladar esas mismas garantías a la ambiental, sin embargo, lamentablemente no es ese el caso. Termino así mi exposición y si hubiese pues algún comentario o duda que atender, encantado lo haría. Muchas gracias.